de lo que se hizo aquí en el 2010 con ocasión del terremoto y la solidaridad del pueblo dominicano con el pueblo haitiano. Eso está de voz en cuello. Donde quiera sale esa cháchara. Pregunten, ¿qué hizo Haití cuando el ciclón de San Zenón? ¿Qué hizo Haití cuando el ciclón de San Zenón, el día 5 de septiembre de 1930? Las primeras aeronaves que llegaron a este país cargadas de ayuda para la República Dominicana llegaron aquí la madrugada del 5 de septiembre de 1930. Eran haitianas. 7 aviones haitianos descargaron ayudas. Y toda la operación que se hizo en este país por parte de la comunidad internacional para desembarcar y traer comida y ayuda en construcción sin varilla y cemento. En 1930, 18 días después de Trujillo juramentarse como presidente de la República, vino a través de Haití. Y los haitianos no hablan de eso, ni están repitiendo eso todos los días. Los haitianos no están diciendo eso. Lo estoy diciendo yo hoy. Lo estoy diciendo yo hoy. Porque aquí se está editando la historia. Aquí lo que han hecho estos bandidos, Leonel, Danilo y Luis e Hipólito, es querer editar esta historia. 1930. Este país no tenía un aeropuerto, no tenía lugar ni muelle donde desembarcar un barco grande. Todos desembarcaron en Haití. Y las primeras naves que llegaron aquí, aviones, 7 haitianas, no internacionales, no de ayuda internacional, de Haití, cargadas de ayuda para la República Dominicana con el ciclón de San Zenón, llegaron de Haití, 7 naves, 2 días después del ciclón.